Bienvenidos a Onda Digital, la voz de la Universidad Cooperativa de Colombia. Conectamos saberes, compartimos historias. Comienza el viaje sonoro. Un cordial saludo para nuestros oyentes en la plataforma de Spotify y demás redes sociales. El día de hoy les habla Alexander Paniagua Galeano. Yo soy el creador de este podcast denominado En Todo Su Derecho, que hace parte de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Medellín. Y el día de hoy tengo el placer de tener como invitada a una compañera muy especial que realiza una actividad muy interesante. Y le doy paso, Joana. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Buenos días para todas las personas que nos escuchan a través de Spotify y de las demás redes digitales de la Universidad Cooperativa de Colombia. Bueno, vamos a hablar de manera clara y concreta de un aspecto que socialmente y jurídicamente es de gran relevancia y ha también incorporado en esta facultad, yo creo que criterios de la enseñanza del derecho y apropiación social del conocimiento muy importantes. Esto es un tema conocido como la muerte digna en Colombia. Pero antes de esto, yo quiero que nos hagas como un pequeño resumen de tu paso por el área de la medicina antes de llegar al derecho. Cuéntanos un poquito ese aspecto. Bueno, yo soy Lady Joana Giraldo, soy manizalita. Mi primera carrera es la enfermería, estudié en la Universidad de Caldas y ejercí como enfermera durante 11 años en cuidados intensivos. Estando en ese ejercicio, se despertó en mí el interés por reconocer cómo el derecho se hace transversal al ejercicio de las profesiones y en particular de las ciencias de la salud, así que tomé la decisión de estudiar Derecho. Soy abogada de la Universidad de Antioquia y posteriormente hice una maestría en Derecho Médico en la Universidad Externado de Colombia. En la actualidad, entonces, soy abogada, litigo en temas de responsabilidad civil y dirijo este hermoso proyecto de la Facultad de Derecho del Campus Medellín que se llama la Clínica Jurídica de la Salud y la Muerte Digna. En torno a este proyecto también, o frente a esta temática que se desarrolla dentro de la clínica, también desarrollo mis actividades fundamentalmente de investigación sobre este tema. Muy bien, Joa, cuéntanos un poco cómo fue la conexión cuando ingresaste a la Universidad Cooperativa de Colombia con la clínica jurídica. ¿Ya existía? ¿Trataba este tema? Bueno, ¿qué son las clínicas jurídicas? Las clínicas son espacios académicos que buscan un poco transformar la enseñanza clásica del derecho desde la solución de casos concretos en escenarios de práctica como los consultorios jurídicos y busca el aprendizaje vivencial. Y para eso utiliza el método clínico. De manera muy resumida, el método clínico es esa estrategia que en primer lugar intenta identificar un problema, después diagnostica la causa de ese problema, posteriormente realiza estrategias para la solución del problema y en la Clínica Jurídica de la Salud y la Muerte Digna buscamos que esas estrategias sean multidisciplinarias para que la solución del problema no solo genere una solución de un caso concreto, sino que tenga impacto. Y ese impacto va dirigido a la protección de derechos fundamentales de comunidades vulnerables y a la incidencia en políticas públicas. ¿Cómo llego a la universidad? Bueno, digamos que este tema de la muerte digna, la vida me ha ido llevando cada vez más por el estudio, la comprensión y el compromiso permanente con la garantía de los derechos al final de la vida. El interés surge siendo enfermera, estando en escenarios de práctica en cuidados intensivos, donde con frecuencia las personas se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, de fin de vida, y aunque no es el escenario por excelencia donde se solicitan prestaciones médicas para morir, sí son escenarios donde se discute mucho cuál es el límite para parar, cuando la medicina puede ofrecer alivio, beneficio, y cuando la excesiva medicalización de la
existencia puede, por el contrario, llevar a escenarios de sufrimiento irremediable. Y en esos escenarios, la pregunta es si las personas podemos, al final de la vida, tomar decisiones para aliviar el sufrimiento, cuando ese sufrimiento, desde nuestra propia perspectiva de dignidad humana, nos hace valorar nuestra existencia como indigna. Entonces, empiezan a emerger en mí como esas preocupaciones, esas preguntas por si las personas podemos tomar decisiones al final de la vida, cuáles son los límites éticos en el ejercicio de las profesiones de la salud, cuando en la medicina hay beneficios reales para las personas y cuando se atraviesa la línea delgada entre el beneficio y una concepción que hoy se denomina distanasia o encarnizamiento terapéutico. Tú mencionas un aspecto que pues quizás para la comunidad académica, en especial de la Universidad Cooperativa de Colombia y de sus diferentes sedes en otras ciudades, es poco usual, porque lo habitual y en facultades de Derecho es hablar del derecho a la vida, ¿cierto? Del derecho incluso a abortar, del derecho a la integridad física, la dignidad humana de las mujeres o de estas personas o nacituros. Bueno, este es algo muy entrañado en las facultades de Derecho, pero cuando se habla de muerte digna, tú has mencionado el tema del derecho a la muerte digna. Ese derecho a la muerte digna, ¿dónde se encuentra plasmado en la legislación colombiana? ¿De dónde se trae ese concepto de muerte digna? Bueno, me voy a volver un poquito antes de llegar como al ordenamiento jurídico colombiano. En el mundo se viene discutiendo por los derechos al final de la vida. Y la discusión en estados constitucionales como el nuestro parte de analizar qué se entiende por inviolabilidad de la vida, porque la mayoría de los estados constitucionales consagran ese principio. Las prestaciones médicas al final de la vida suscitan muchos debates éticos y jurídicos en torno a esa inviolabilidad de la vida. Así en Colombia empezamos también el debate hacia el año 1997 con una sentencia proferida por el magistrado Carlos Gaviria Díaz, donde se analizó si el homicidio por piedad, que es un tipo penal, es decir, es un delito en Colombia, tenía algunas causales de justificación o incluso de despenalización. No me voy a detener ahí, pero hay un análisis de dogmática penal en la que al final se determina que cuando media el consentimiento de una persona para disponer de su vida y esa disposición se hace en virtud de un sufrimiento insoportable que está incluso ocasionando que la persona sea sometida a tratos crueles e inhumanos derivados de la enfermedad, esa persona pueda al final tomar decisiones respecto a la disponibilidad de la vida. Empieza ahí la construcción jurídica de lo que es este derecho. A hoy tenemos alrededor de unas 17 sentencias, 4 sentencias de constitucionalidad y otras de tutela, todas por la Corte Constitucional, que han ido dándole forma y estableciendo reglas a lo que entendemos hoy por el derecho a la muerte digna. En síntesis, el derecho a la muerte digna es la posibilidad que tenemos las personas al final de la vida de tomar decisiones sobre cómo vivir la recta final de la existencia. Es una garantía por el ejercicio de la autonomía y no impone una u otra forma. Derecho a la muerte digna en Colombia tiene 4 dimensiones, o 3 de acuerdo con la Corte: los cuidados paliativos, la adecuación del esfuerzo terapéutico y la muerte médicamente asistida, donde están la eutanasia y la asistencia al suicidio. ¿De qué depende que se opte por una u otra? Del ejercicio de la autonomía de cada persona, que de acuerdo con su marco referencial, de acuerdo con su escala de valores, creencias o preferencias, decide cómo transita esa recta final. No hablamos entonces de inviolabilidad de la vida como un hecho biológico únicamente, sino que hablamos de la vida biográfica. Y así como las personas tenemos la posibilidad de escribir la biografía a lo largo de la existencia, este derecho de lo que se trata es que también podamos escribir la última página de esa biografía conforme a nuestra escala de valores y creencias. Bueno, eso quiere decir que en la actualidad Colombia no tiene ese derecho legalmente regulado por el Poder Legislativo. No, nosotros no tenemos una ley de muerte médicamente asistida.
tenemos una ley de cuidados paliativos que es una de las dimensiones de este derecho. Pero la Corte Constitucional es la que ha señalado que existe un derecho emergente en Colombia, que es el derecho a la muerte digna, que como ya lo dije tiene 3 dimensiones y que a lo largo de estas más o menos 18 sentencias la Corte ha ido dando reglas. Ese derecho entonces es de mera construcción jurisprudencial por la Constitución política y en medio de esas sentencias que ha ido profiriendo ha ido dando unas órdenes, en particular al Ministerio de Salud, que es el órgano rector del sistema de salud en Colombia, porque la muerte digna se traslada o se operativiza justamente en el sistema de salud. Entonces ha dado unas reglas sobre cómo se lleva a cabo el procedimiento para cualquiera de las dimensiones del derecho a la muerte digna, pero en particular para la eutanasia, que sin lugar a dudas es la dimensión que genera más temores, más miedos y frente a la cual hay probablemente más desconocimiento, y el desconocimiento siempre lleva a los temores infundados. Tú mencionaste un aspecto que me llama la atención y es lo referido a personas vulnerables. Este derecho a la muerte digna en Colombia, dentro de la práctica que has tenido, especialmente en la clínica jurídica, ha marcado como unos criterios de estatus social, de linaje social, de capacidad económica o no. Cuéntanos un poquito cómo has manejado este aspecto al interior de la clínica y cuál es el trámite que se realiza allí en acompañamiento en estos procesos de muerte digna. Bueno, entonces, como decías hace un momento, no hay una ley, hay unas resoluciones. La más importante, me voy a detener a hablar de eutanasia, que es el escenario que genera más dificultades y en la práctica más barreras de acceso. Entonces, para la eutanasia tenemos una resolución que es la 971 del 2021, que regula todo el procedimiento para la solicitud, práctica y trámite de eutanasia en Colombia. De acuerdo con todas estas reglas de la Corte Constitucional, para acceder hoy a la eutanasia, una persona debe cumplir 3 requisitos. Tener una enfermedad grave e incurable. Hasta el año 2021 se entendía como una enfermedad terminal, pero hoy ya no es una condición la enfermedad terminal. Eso generaba muchas discusiones y muchas barreras de acceso. Hoy es un poco más amplio, enfermedad grave e incurable. La segunda característica es el sufrimiento insoportable, incompatible con la idea de dignidad humana. Y la tercera es la capacidad de expresar un consentimiento libre, inequívoco y reiterado para acceder a la eutanasia. Estos son los criterios entonces para que una persona sea titular, y en virtud de esos mismos criterios podemos identificar que si son personas que tienen una enfermedad grave e incurable, que les está generando un sufrimiento insoportable, ya tienen un grado de vulnerabilidad implícito en las mismas condiciones que se exigen para acceder a la eutanasia. Estas son las personas que nosotros acompañamos en la Clínica Jurídica de la Salud y la Muerte Digna. Nosotros tenemos un convenio con la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente en la ciudad de Bogotá. La fundación fue creada hace 40 años, cuando en Colombia hablar de muerte digna, hablar de voluntades anticipadas, era un tabú y no un derecho. Y la fundación a lo largo de estos 40 años ha sido líder en Colombia en la defensa de los derechos, en particular desde la posibilidad de anticiparnos con voluntades escritas y formalizadas frente a cómo queremos el final de la vida. Con esta fundación, a la que las personas se afilian, suscriben sus voluntades anticipadas con acompañamiento multidisciplinario, nosotros, Clínica Jurídica de la Salud y el Derecho a la Muerte Digna de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Medellín, hacemos acompañamiento jurídico de los afiliados de la fundación cuando tienen la necesidad de materializar este derecho, en particular la eutanasia, y se les presentan barreras injustificadas de acceso. Son como las personas que principalmente hemos acompañado, no obstante, estamos abiertos a hacer acompañamiento a otro tipo de usuarios que deriven, por ejemplo, del consultorio jurídico y acompañamiento ciudadano. ¿Qué requisitos debe cumplir una persona que desee acercarse a la clínica jurídica para buscar asesoría en ese trámite de muerte digna a través de eutanasia? Bueno, lo primero es que sin lugar a dudas debe tener un diagnóstico médico y ese diagnóstico debe revestir las condiciones de enfermedad grave e incurable. Lo segundo, pues es que claramente el móvil para tomar esta decisión es que ha agotado las alternativas,
que para él son válidas, no significa que haya agotado todo lo que el sistema de salud pueda ofrecerle, pero sí todo aquello que para él reportó beneficio y que su sufrimiento no ha menguado con ningún acompañamiento que le haya hecho el sistema de salud y la medicina, y que por el contrario cada vez su sufrimiento se constituye en insoportable, y pues y que desde su propia idea de dignidad humana está afectando esa cualidad que tenemos los miembros de la especie humana, que es ese valor especial. Y por último, pues que tenga la capacidad de tomar decisiones. No obstante, hay una opción también para acceder a la eutanasia, y es haber suscrito previamente un documento de voluntad anticipada. Entonces, si se cumple con la capacidad de tomar decisiones actual o con un consentimiento informado previo que se llama documento de voluntad anticipada, podría ser titular del derecho a la muerte digna a través de la eutanasia. Las voluntades anticipadas tienen formalidades, están reguladas en Colombia por la Resolución 2665 del 2018, y en términos generales la manera de suscribirlas puede ser a través de 3 mecanismos: con el médico en la historia clínica, ante un notario o en un documento privado con 2 testigos. Bueno, hablemos un poquito del tema académico. Los estudiantes que has vinculado como estrategia para esa apropiación social del conocimiento, como para difuminar todo el tema institucional. Cuéntanos un poco cómo ha sido la experiencia con los estudiantes y este tema, porque es claro que estos temas no hacen parte del pensum de la carrera en pregrado, ¿cierto? Cuéntanos un poquito de eso, cómo se vinculan y qué percepción tienen ellos y tú del ejercicio en la práctica de este derecho. La Clínica Jurídica de la Salud y la Muerte Digna es un espacio maravilloso y altamente enriquecedor, no solo para los estudiantes, sino para los profesores que acompañamos. La clínica está abierta a estudiantes de las ciencias de la salud, enfermería, medicina, psicología, que también es ciencia de la salud y ciencia social, y el derecho. Pero también nosotros en nuestra clínica tenemos estudiantes de crossmedia, por ejemplo, que nos ayudan a hacer las narrativas frente a la defensa de los derechos fundamentales. Nuestros estudiantes al principio llegaron a la clínica jurídica, digamos, de una manera muy ad honorem, sin ninguna contraprestación inicial. No obstante, el balance que tenemos hoy es que la clínica jurídica no solo es un escenario donde se pueden afianzar todas las competencias técnicas propias de las carreras que se están estudiando, sino que la clínica jurídica también es un escenario para el desarrollo personal, para hablar de temas que son difíciles, que son sensibles, pero que nos tocan a todos. El ejercicio de la medicina hoy exige también hablar de la muerte y entender que los profesionales de la salud no solamente acompañan el viaje de la vida, sino que también están llamados a acompañar el aterrizaje en el viaje, que es la muerte. Y esto hay que aprender a hacerlo con sensibilidad, con un término que nosotros usamos permanentemente en la clínica que se llama compasión, entendida como empatía, ponernos en los zapatos del otro, pero también como acción. La compasión es la empatía en acción, ponernos en los zapatos del otro y ayudarle a ese otro a salir de la situación. La experiencia de compromiso ha sido impresionante. Nosotros en estos 2 años de funcionamiento de la clínica hemos tenido muchísimos eventos académicos, hemos acompañado alrededor de 18 casos, estamos desarrollando investigaciones, hemos participado ante la Corte Constitucional, hemos acompañado una iniciativa legislativa del año pasado que radicó el senador Juan Carlos Lozada, el representante de la Cámara Juan Carlos Lozada. Y cada vez más los estudiantes sienten amor por la clínica, no solo porque les permite desarrollar competencias técnicas, sino también porque les ha permitido desarrollar habilidades humanas para entender el dolor del otro y para acompañar el dolor del otro, pero también para entender que la muerte hace parte de la vida y que nos toca a todos. Bueno, y yo creo que quizás el aspecto más... no sé cómo mencionarlo, y por eso va esta pregunta más álgido, más duro, más renuente para garantizar este derecho a la muerte digna,
sea el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque los funcionarios en estos temas no son capacitados al interior de las escuelas judiciales y siguen siendo aspectos muy ajenos que escasamente se dan en procesos de acciones de tutela y entonces el funcionario no cuenta como con ese conocimiento específico para en realidad resolver estas situaciones, sino que se vuelve algo procedimental. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa relación entre quien solicita la muerte digna, su representante, su asesor y los jueces al momento de tomar estas decisiones en sus providencias. ¿Cómo ha sido el impacto que esto ha generado en la práctica? Bueno, nosotros sí hemos evidenciado que acceder a la muerte digna en Colombia en muchas ocasiones encuentra su ejercicio múltiples barreras y hemos identificado que una de las barreras son las órdenes judiciales ineficaces. Desafortunadamente, digamos, los derechos fundamentales tienen eficacia directa, es decir, no necesitamos una ley para poderlos materializar y en muerte digna no reconocemos muy bien todas las cifras de solicitud de eutanasia, aunque el Ministerio el año pasado dio unas, pero no significa que todas las personas tendrían que acudir a la tutela para acceder al derecho a la muerte digna. Nuestra experiencia académica es el acompañamiento de personas que se han encontrado barreras. Y la solución de esas barreras la hemos podido superar a través de acciones judiciales, específicamente la acción que por excelencia busca la protección de derechos fundamentales, que es la acción de tutela. Casi siempre hemos tenido que impugnar las decisiones, pero en todos los fallos, en todos los procesos que hemos acompañado, en absolutamente todos, que han sido alrededor de 18, se han reconocido la titularidad de los pacientes y la necesidad de que el juez reconozca esa titularidad o que ordene al prestador de salud que reconozca esa titularidad. Tenemos dificultades, por ejemplo, que la norma que regula actualmente la muerte digna, la eutanasia en particular, está desactualizada de las mismas reglas de la Corte Constitucional. Entonces los operadores del sistema de salud hacen una aplicación en muchos casos exegética de la resolución sin hacer transversal las otras reglas que ha definido la Corte. Por ejemplo, que hoy ya no se exige que el paciente sea terminal. La resolución sigue señalando ese requisito, pero las sentencias posteriores a esa resolución lo han discutido y han determinado porque hoy es inconstitucional imponerle a una persona que no está en estado terminal una condición de sufrimiento que no se autodelimita en el tiempo. Y los jueces y los funcionarios judiciales también han incurrido a veces en ese desconocimiento. No obstante, en nuestros ejercicios de redacción de las acciones constitucionales hacemos una fundamentación normativa y jurisprudencial que también le permita al funcionario reconocer cómo ha sido toda esa línea judicial. Sin embargo, a veces en las órdenes que profieren se evidencia desconocimiento. Por ejemplo, cuando un comité de una institución de salud que se llama Comité Técnico Científico para el Derecho a la Muerte Digna a través de la eutanasia dice que un paciente no cumple requisitos, la misma resolución dice que el paciente podría solicitar un segundo comité. Muchas veces cuando hemos tutelado las decisiones de los comités que niegan injustificadamente, los jueces han ordenado que se conforme un segundo comité. Entonces nosotros hemos dicho, a ver, hemos venido a la acción de tutela, no para que se ordene un segundo comité, pues porque para eso no era necesario tutelar, la misma resolución nos facultaba a solicitar un segundo comité. Hemos venido a la acción de tutela para que el juez le ordene a esa institución que está incurriendo en una conducta inconstitucional, que está interpretando mal la resolución y que con ello está violentando derechos fundamentales, que corrija las decisiones. También hace parte del efecto pedagógico que nosotros buscamos. Entonces, cuando, por ejemplo, un juez nos dice que se conforme un segundo comité, hemos tutelado para que el juez de segunda instancia señale que no consiste en conformar un nuevo comité, sino en que ese primer comité corrija sus protocolos, se apegue a la norma, inaplique los aspectos que tenga que inaplicar de la resolución en cumplimiento de las normas que ha dado la Corte Constitucional. A veces también, por ejemplo, han proferido órdenes donde han dicho que se deben realizar algunas actividades y no se ha establecido un término para realizarlas. Entonces eso ha perpetuado en el tiempo la vulneración de los derechos.
Y un aspecto donde hemos visto con tristeza muchas dificultades cuando hemos tramitado incidentes de desacato, porque pese a que la decisión final ordena a la institución de salud que su comité corrija la decisión con estricto apego a las reglas jurisprudenciales, las instituciones empiezan a utilizar métodos dilatorios para dar cumplimiento a esa orden, y a pesar de que hemos adelantado trámites de incidente de desacato, hemos evidenciado una actitud muy pasiva por parte de los jueces. Finalmente, nuestro propósito no es que sancionen a una institución cuando estamos tramitando un incidente. Lo que nos interesa es que se haga efectiva la garantía del derecho de la persona. Bueno, ya para ir cerrando nuestro capítulo del día de hoy, profe Johanna, yo quiero que nos cuentes tu análisis secuencial de esta actividad durante esos 2 años de manera muy concreta en el impacto de la educación del derecho. O sea, ¿sí ha valido la pena? ¿Consideras que nos hace falta fortalecer ámbitos teóricos, prácticos, apoyo institucional de la universidad? Cuéntanos un poquito ya para ir cerrando este capítulo. Bueno, yo creo que la apuesta por la formación de clínicas jurídicas es una apuesta correcta en el ejercicio, en la enseñanza del derecho, porque le permite a los estudiantes enfrentarse a las realidades jurídicas y a las realidades sociales y aplicar estrategias para la solución como agentes transformadores que somos los abogados. La experiencia particular de los estudiantes se refleja en el sentido de compromiso que ellos tienen con la clínica. La clínica exige muchísimo tiempo de dedicación porque todo el tiempo estamos atendiendo diferentes frentes, pero la satisfacción de las actividades que realizamos se refleja en el compromiso de los estudiantes que hacen parte de la clínica. Hemos tenido buen apoyo institucional. En 2 años hemos logrado consolidarnos, tener espacios para la formación. Hemos logrado tener también acompañamiento, financiación para movilización a algunos eventos académicos que hemos tenido y estamos apuntando a ello. Bueno, profe Johanna. Hay una última cosa que a mí me gustaría decir que siempre es importante como aclarar en estos espacios donde nos sentamos a hablar de la muerte digna. La muerte digna no es una apología a la muerte. Y eso yo lo necesito decir sobre todo en escenarios académicos y sobre todo en contextos donde tenemos tantos problemas de enfermedad mental y de salud mental. El Estado tiene que hacer una apuesta por prevenir el suicidio, por ejemplo, tiene que hacer una apuesta por combatir las enfermedades mentales, por brindar mecanismos para la solución de todos esos factores determinantes de la salud. Pero cuando hablamos de muerte digna, no se trata de entender la eutanasia o las prestaciones médicas para morir como una estrategia al abandono institucional, a las deficiencias del sistema, a la falta de acceso a la salud. No es para eso. Las prestaciones médicas para morir son la posibilidad que tiene una persona que ha agotado las alternativas y que no es lo mismo, estas palabras no son mías, no es lo mismo querer morirse que necesitar el alivio de la muerte. Y hay personas que han agotado todas las alternativas y que no han encontrado alivio en esas alternativas, que sufren insoportablemente y que en ese contexto de sufrimiento su vida para ellas carece de dignidad humana, y es a esas personas a las que este derecho ampara. Profe Johanna, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender mucho más el concepto de morir dignamente, a darle a conocer a la comunidad académica el trabajo que ha liderado con la clínica jurídica, y a nuestros oyentes en las plataformas de Spotify, YouTube e Instagram. Los invitamos a que escuchen este contenido que es de relevancia no solo social, sino también para la comunidad académica en general. Nosotros tenemos redes sociales, tenemos una página de internet que, aunque todavía no hemos soltado en el hosting de la universidad porque estamos en el trámite, fue diseñada por nuestra estudiante de Cruz Media. Los invitamos entonces a que nos sigan en Instagram, @Clínica Jurídica de la Salud, y prontamente pues lanzaremos como la página a la comunidad de la Universidad Cooperativa. Invitar a los profes de las facultades de Psicología, Medicina, Enfermería, Derecho, a que nos acompañen, de Cruz Medias, y todos
estamos abiertos a que sea un escenario multidisciplinario donde todos podamos participar y de la misma manera a los estudiantes en formación. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, el día de hoy terminamos. Esperamos que nos escuchen. Y un fuerte abrazo para todos. Hasta la próxima ocasión. Gracias. Esto fue Onda Digital, donde el conocimiento se escucha. Gracias por ser parte de esta experiencia sonora.